Saludos, jóvenes. Vamos a explicar el ejercicio número 5 porque entiendo que hay algunas dudas sobre lo que tienen que hacer, pero es una cuestión de interpretación, ya ustedes verán. Dice, el pasado 25 de marzo de 2020, España se convirtió en el segundo país con más víctimas mortales por el coronavirus después de Italia. La región más afectada fue Madrid, con un 53% de los fallecidos en todo el país. Le siguen las demás ciudades indicadas en el mapa, todas estas que están aquí. Entonces dice, después de haber adquirido los conocimientos básicos sobre los elementos de un vector, te invito a trazar lo que se te indica y determinar los elementos señalados a continuación. Es decir, lo que les va a ir pidiendo aquí es que ustedes van a trazar aquí. Entiendo que el cuadernillo fue diseñado asumiendo que ustedes lo iban a tener físico, por eso le dice que lo van a trazar los vectores aquí mismo. Si hay alguno que puede hacerlo en PDF y tiene la facilidad, pues lo hace ahí. Si no, no es necesario que lo grafiquen aquí el vector. Pueden hacerlo en su cuaderno, en un plano cartesiano. Si tienen un cuaderno cuadriculado, pues usted lo hace. Pueden representar cada vector aparte, se lo voy a mostrar ahora cómo, pero no tienen que preocuparse mucho por eso que le dice que lo trace el vector. Lo importante es que usted calcule lo que se le pide aquí. Vamos al punto A entonces a ver qué es lo que pide. Dice que determine la longitud, ya usted sabe ahí que va a calcular módulo, porque ya hemos hablado que calcular el módulo es saber el tamaño, la longitud del vector, y que calcule la dirección. Eso fue lo que yo le expliqué en el video que le subí ayer. Entonces dice, del vector que se forma si una ambulancia lleva a un paciente de Murcia a Valencia. ¿Qué usted tiene que hacer entonces? Ese es el primer vector, el que va de Murcia a Valencia. Ubican a Murcia, mírenlo aquí donde está, en el mapa que le da ahí, y tratan de trazar una línea derecha hasta Valencia. El que no solamente va a determinar las coordenadas que hay, que en este caso ya yo se la voy a haber hecho esa coordenada para que ustedes puedan hacerla además. O sea, le voy a explicar. Muy bien. Entonces, ustedes saben que para calcular la longitud o el módulo utilizamos esta formulita que yo voy a poner aquí. Vamos a llamar a ese vector A. Usted lo llama como usted quiera porque ahí no le da nombre. Solo dice que es de Murcia a Valencia. Se calcula módulo es igual a mi componente x al cuadrado más mi componente y al cuadrado. Y usted dirá, profe, pero eso lo hacíamos cuando yo tenía en un plano cartesiano y mi vector sale siempre de aquí. Entonces ahí yo tenía esas componentes. Pero recuerden que todo vector fijo se puede graficar asumiendo que parte desde el origen. Aunque aquí este sea un plano cartesiano y este es el origen, aquí Madrid, usted dirá, ese vector no sale del origen, no, pero usted puede determinar dónde está el origen de ese vector. De hecho, puede hacerlo así, graficándolo en un plano cartesiano como este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tenemos este tipo de vectores, así en otra parte del plano, lo que se dice es que uno va a calcular un delta X, muchos le llaman, por si lo ven, hasta en un video que le dejaron ahí para que vean, y un delta Y al cuadrado. ¿Qué quiere decir ese delta? Eso es el cambio que hay de un punto a otro. Pero esta parte, por si lo ven en el video que lo dejen ahí, si quieren no lo vean, solamente vamos a contar las componentes que hay horizontales y verticales. Si ya dijimos, y déjenme cambiar el color para que puedan visualizar, si ya dijimos que yo puedo asumir como que todo vector fijo sale desde el inicio de coordenada, yo puedo asumir que yo tengo aquí un eje de coordenadas y aquí un eje de coordenadas X y mi origen está ahí. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a contar las unidades que hay en el eje de las X y las unidades que hay en el eje de la Y. ¿Cuánto subió? ¿Cuál fue el cambio desde este punto hasta este punto? ¿Y cuál fue el cambio desde este punto hasta este punto aquí? ¿Cuánto es aquí? Una sola unidad. ¿Y cuánto es aquí? Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ven, ese vector tiene unas componentes
1,5. Entonces, para usted calcular la longitud, usted va a sustituir esto y hace ese cálculo. Y para calcular la dirección, usted vio en el video cómo se calcula. Calcular la dirección es calcular el ángulo que se forma desde ese eje hasta ese eje. Sería igual a la tangente inversa, eso está en el video de ayer, de mi componente Y dividido entre mi componente X. Entonces, si usted quiere hacerlo en su cuaderno y solamente después que usted cuente cuánto es su componente Y y cuánto es su componente X, si usted quiere me grafica solamente esta partecita en su cuaderno. Bien, ok. Ahora vamos a ver este punto. Dice, una familia de Oviedo tiene uno de sus familiares con posibles síntomas de COVID-19. Se desplazó de un hospital a Palencia a recibir atenciones primarias. Ok, él llegó a Palencia, ¿desde dónde? De Oviedo. Entonces usted va a ubicar esas dos ciudades. Salió de Oviedo hasta Palencia. Entonces vamos a ubicar en el mapa a Oviedo. Oviedo está aquí. Y Palencia, miren a Palencia aquí. Quiere decir que salió a Palencia. Desde ustedes ver que lo que él bajó, ya ustedes saben que esa componente va a quedar así. Recuerden que siempre se asume que sale del origen de coordenadas. Entonces, aquí está Oviedo, aquí está Palencia. Usted va a hacer lo mismo. Va a contar el cambio aquí en el eje X y cuánto es para el eje Y. Fíjense que aquí hay 1, 2, 3. 3. Y aquí hay 1, 2, 3, 4. 4, pero negativo porque fue hacia acá abajo y recuerden que hacia abajo están los negativos. Entonces, ¿cuál es el par ordenado que me define el vector de Oviedo a Palencia? Menos 3 positivo en la X y menos 4. Entonces, si usted quiere, hace ese solo vector en su cuaderno. ¿Y qué es lo que le pide? Que determine la dirección de cada vector y el sentido. ¿Qué quiere decir? Que en el punto B no hay que hacer módulo, no tienen que hacer módulo. En el punto B solo van a calcular tangente inversa para calcular el ángulo de Y sobre X. Y la dirección, ustedes saben que yo le dije, aquí está el norte, aquí está el sur, aquí está el este y aquí está el oeste. ¿Cómo va ese vector? Ese vector va, si usted va a calcular, cuando calcule la dirección, usted va a calcular este ángulo que hay aquí. Que está aquí, es el que usted va a calcular. Entonces, usted va a decir que el sentido, de ese vector va de sur a este. Y poniendo en el medio lo que le dio esa dirección que está ahí. Muy bien. Pero ese punto B no acaba ahí porque luego dice que de Palencia fueron referidos a Salamanca. O sea que hay otro vector que va de Palencia a Salamanca. ¿Dónde está? Ya aquí está Palencia. Ok, vamos a ver dónde está Salamanca. Miren a Salamanca aquí. Entonces usted va a hacer lo mismo. Usted va a contar, asumiendo que es el 0, que por aquí ahora va a pasar el plano. Yo le hago el plano para que ustedes se ubiquen, pero ustedes pueden hacerlo sin hacer el plano cartesiano, solamente contando. Me refiero encima del mapa, o sea, te cuenta cuál es el cambio en X. 1, 2. ¿Cuál es el cambio en Y? 1, 2, 3, menos 3. Entonces ese vector va a ser menos 2, porque es para acá que va menos 2, menos 3. Pero hay otro más, porque después de Salamanca, él fue trasladado a Madrid. O sea que va a haber un vector que va desde Salamanca hasta Madrid. Entonces usted hace lo mismo, usted cuenta el cambio en X. El cambio en X es para acá, para la derecha, positivo, 1, 2, 3, 4. El cambio en Y es 1, 2. Entonces, ¿cómo va a quedar ese par ordenado? 4,2. Y lo mismo, ahí le calcula
a este y a este la dirección y el sentido. Muy bien. El gobierno español recibió una donación de tanques de oxígeno para los hospitales. Los equipos serán llevados a distintas ciudades. Se ha organizado ruta de entrega según el orden de necesidad. De Almería a Cáceres. Entonces usted va a buscar Almería y va a trazar el vector y va a hacer, miren a Almería aquí y buscan a Cáceres y usted traza el vector y cuenta lo mismo que yo hice, cuenta las unidades teniendo en cuenta si fue a la derecha, si fue para abajo el cambio, si fue para arriba, porque de eso depende si es positivo o negativo. Muy bien, entonces aquí dice también que entregó de Cáceres a Barcelona y de Barcelona a Pamplona y son 3 vectores diferentes. Y aquí le dice que determine el módulo de cada vector, que identifique los componentes cartesianos y aplica teorema de Pitágoras e indica los resultados en unidades. Eso se oye complicado, pero identificar los componentes cartesianos ya usted lo tiene que haber hecho. Eso es decir, cuál es la X y cuál es la Y para cada vector. O sea que cuando usted cuente ya usted tiene eso hecho. Y aplicar teorema de Pitágoras, recuerden que hallar esto, eso es aplicar teorema de Pitágoras. O sea que ahí lo que le está diciendo es que hallen la longitud o el módulo. Entonces, recapitulemos de nuevo. Aquí van a determinar, en el la, van a determinar la longitud y la dirección de un solo vector, uno solo. Aquí tienen en el punto B 3 vectores diferentes, de Oviedo a Palencia, de Palencia a Salamanca y de Salamanca a Madrid. Esos son 3. Y para eso van a calcular solamente la dirección, que es con esta formulita de la tangente, y el sentido, que es decir, si va de norte a este, como ya les expliqué. En este también van a tener 3 vectores diferentes y en ese punto sí deben calcular, como le dice aquí, el módulo, los componentes cartesianos, ya lo habrán hecho. Y eso que dice teorema de Pitágoras, eso es lo mismo que el módulo. Al final, y que lo indiquen unidades, que le pongan lo que le quedó en 6 unidades, 5 unidades, lo que le quedó. Eso es todo lo que van a hacer ahí. Recuerden siempre que cuando yo tengo un vector, no importa, un ejemplo, yo tengo este plano cartesiano y el vector que me dieron, me lo pusieron, digamos, aquí. No importa, yo lo que tengo siempre que asumir que ese vector sale desde el origen de coordenadas cartesianas, desde el 0, y puedo contar las unidades. Eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Espero que puedan comprender y realizar la actividad.